Hola, imparables, Dios les bendiga, sean una vez más bienvenidos a su podcast Imparables, donde en esta ocasión tenemos el privilegio de poder compartir con una tremenda mujer de Dios que tiene un tremendo testimonio, verdaderamente, y ella es la pastora Celeste de Asa, quien nos acompaña en el día de hoy, y de verdad que este episodio de verdad que es para ti, no te lo puedes perder. Yo te aconsejo que verdaderamente te quedes hasta el final. Pastora, sea bienvenida, es un placer para nosotros poderla recibir acá. El placer es mío, así es que es una gran bendición poder en esta tarde compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y el testimonio y hablar de lo que Jesús ha hecho y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Amén, amén. No podemos empezar este podcast sin elevar una oración al Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor dirigiendo cada una de las palabras que nosotros vamos a hablar acá, porque yo sé que son palabras que te van a bendecir. Así es que, Padre bueno que estás en gloria a Dios, te adoramos y te bendecimos, Padre, te exaltamos, Dios. Estamos aquí por ti, para ti, Señor. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre para hablar de tus grandezas, de tu magnificencia, Señor, Padre. Señor, te presentamos este podcast, te presentamos este episodio. Sabemos que no es uno más, Dios del cielo, Señor, sino que tú estás en el asunto, Dios amado. Padre, en tus manos nos ponemos, Dios, nos depositamos. Haz como tú quieras, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Pastora, cuéntele a la audiencia quién es la pastora Celeste de Asa. Bueno, ya hace unos 27 años que el Señor me alcanzó. De verdad puedo recordar que Él me estuvo llamando desde la adolescencia, porque cuando yo tenía unos 16 años tenía un primo que era bien cercano de mí y él tiene un encuentro con Dios. Recuerdo que me fue a hablar, porque desde que Dios envía a alguien, Dios está tocando a tu puerta. Amén. Pero en ese entonces yo tenía un rechazo por el evangelio, porque había sido educada en una familia muy idólatra y el conocimiento que yo tenía era porque los padres son los que te forman. Y mi familia, todos vienen del catolicismo, pero un catolicismo donde ellos no se congregan, simplemente que tienen su cuadrito, que le prenden su velita y que se le pide a esa virgen. Y yo soy formada con esas creencias, y cuando se me hablaba del evangelio, yo lo rechazaba porque yo entendía que era diferente, que era... Para mí era algo totalmente como que... contrario a sus creencias. Exactamente. Yo lo veía como que eran personas que habían perdido como la razón y que hacían cosas que para mí yo la veía rara. Como siempre, el evangelio es locura para el hombre natural, porque se discierne espiritualmente. Y recuerdo que cuando él me dice, mira, me convertí al Señor, me gustaría que tú seas cristiana, yo le dije, mi respuesta a él fue, bueno, yo creo que ahora tú y yo nos vamos a alejar, porque como que ya no tenemos algo en común que compartir. Pero Dios siempre me mandaba personas, recuerdo que siempre se me acercaban personas cristianas para hablarme de Jesús. Y recordemos que por el oír viene la fe, por el oír de la palabra. Y recuerdo que a mis 22 años, cuando se estaba celebrando los 500 años del descubrimiento de América, que se hizo en Higüey, se hizo una misa, se hizo una ceremonia, se hizo una actividad que fueron diferentes naciones. Y estaban pasándolo por televisión. Y yo recuerdo que era la tarde. Y mientras yo veía eso, Dios tuvo misericordia de mí y quitó la venda de mis ojos. Cuando yo estaba mirando eso, yo lo puedo recordar, que yo dije, oh, ¿y por qué ese hombre, el Papa? Porque él estaba haciendo algo, como que estaba besando la tierra, estaba haciendo una ceremonia rara. Y yo dije, oh, ¿y por qué ese hombre hace eso? Y déjame decirte que yo en ese tiempo, el Papa para mí era un Dios. Wow. Eso solamente lo pudo hacer Dios en su misericordia. Bueno, luego de ahí que yo vivo esa experiencia donde esa venda es quitada de mis ojos, yo comencé a decirle a mi familia, yo voy a servir a Dios, yo voy a ser cristiana. Hasta que Dios trató conmigo en sueño
Recuerdo que el Señor 2 veces me llamó. Una vez me dio una revelación donde yo veía la venida de Cristo y veía cómo se iban los hombres. Todo el preparativo, y por mi casa cerca había una iglesia. Yo no había tomado en cuenta eso. Porque cuando uno está en el mundo uno no entiende algunas cosas. Pero sí recuerdo, yo tenía a mi hermano que era cristiano. Cuando yo le cuento la revelación que yo había visto que Cristo venía y que oía cristianos que decían, vino como ladrón en la noche. Wow. Y él me escuchaba hablando cosas que están en la Biblia y sabía que yo nunca la había leído. Él me dijo, Dios te está llamando. Pero wow. Luego de ahí pasa como 1 año y medio y Dios me hace un segundo llamado en sueño. Y ese llamado que me hace es donde yo tengo una experiencia con demonios, porque yo tengo un tío que él desde los 15 años, los demonios lo tomaron, lo poseyeron y lo volvieron loco. Wow. Yo tengo un sueño donde yo veo que él muere, y cuando él muere yo voy al sepelio. Pero cuando yo llego, que me acerco al ataúd, lo primero que sucede es que los espíritus que están en él, yo vi más de 1000 manos que vinieron sobre mi cuello y me estaban apretando, pero ellos me dijeron algo: lo matamos a él porque necesitamos tu cuerpo, porque tu cuerpo era que nosotros necesitábamos. Y tuve una experiencia donde todos esos demonios me estaban ahorcando, asfixiándome. Cuando yo logro despertar era porque yo comencé a proclamar la sangre de Cristo y el nombre de Jesús. Wow. Porque yo tenía muchas personas creyentes en mi trabajo, donde quiera que me movía, vecinos. En la ciudad de La Romana hay muchas iglesias, hay muchos cristianos. Y ellos me hablaban, o sea que cuando uno le habla al que no es cristiano, al inconverso, esa palabra no cae en el vacío. Amén. De hecho, ellas lo ponen en práctica a la hora que tienen una batalla. Sí, porque en realidad usted no había confesado a Cristo, no. Y usted estaba reclamando la sangre de Cristo que viniera sobre usted. Aún en el sueño. En el sueño, wow. En el sueño, de hecho, yo pude salir del sueño y todavía estaba despierta, seguía la experiencia. O sea, fue más de media hora que yo duré con esa experiencia. Wow. Seguí esa experiencia de que me estaban ahorcando, asfixiándome. Cuando yo logro despertarme y salir por proclamar la sangre de Cristo y el nombre de Jesús, no podía todavía respirar bien, porque de verdad que me estaban ahorcando de verdad. Luego ahí yo me doy cuenta de que Dios me está llamando muy en serio, pero yo no entendía el llamado de Dios. Luego Dios usa una persona que va y me dice: Dios me mandó a decirte que si tú no le sirves te vas a volver loca. Dice el Señor que tiene que venir a Él para que no te vuelvas loca. Yo entendí que si yo no me convertía en ese momento, me iba a pasar lo que le pasó a mi tío. Y ahí es que yo decido entrar a la iglesia, entregarle mi vida a Cristo. Y desde que yo llego a la iglesia, yo era una persona muy frágil, estaba muy herida, no tenía fuerza de voluntad para tomar ninguna decisión. Yo era una persona endeble, doble ánimo, que si hoy yo podía decir voy a hacer, mañana decía estoy cansada. Eso es mucho para mí. De hecho, yo le pedí al Señor que a los 35 años ya yo no quería seguir viva. Yo siempre le decía al Señor, le decía, mira, a mis 18 años yo me sentía vieja. Yo decía, Señor, yo no quiero llegar a los 35. Además, yo decía, yo no quiero tener hijos. Entonces, cuando yo tuve mi hijo, todavía aún así, yo decía, pero 35 años es vivir mucho. Dios mío. Porque yo vivía atada a una depresión. De hecho, eso no me dejaba comer, no comía y siempre no tenía fuerza para hacer nada. Yo recuerdo que la ropa, yo, un ejemplo, lavaba y yo tenía un mueble en la habitación y yo la ponía en el mueble, del mueble a la cama y de la cama al mueble, del mueble a la cama y de la cama al mueble. ¿Se identifican? Realmente eso es depresión. Y a veces nosotros creemos que ese tipo de cosas no le pueden pasar a uno, o que ese tipo de comportamientos son normales, o que la persona es vago. No, esas son señales que hay que ponerle mucha atención. Cuando tú no tienes deseo de organizar, de tener tu casa bonita, de por lo menos tener las cosas en orden,
debemos entender que algo está pasando con nosotros. Yo tengo a alguien que dice que según está tu exterior, así mismo está tu mente. Sí. Y realmente hay que tener mucho Y cuidado. de hecho que yo era una persona que me gustaba mucho lo que es el orden, la limpieza. No dejé de limpiar, pero organizar llegó un momento, porque yo tampoco no era así, pero entré en una depresión que a mí no me costaba cambiarme, porque siempre me gustó arreglarme. De hecho, la persona que me veía en la calle pensaba que yo estaba feliz, pero cuando yo me quedaba sola, la tristeza era muy fuerte. De hecho, eso no me daba hambre. Yo no podía comer y caí en un estado que yo parecía que tenía anorexia, de lo flaca que yo estaba. Yo siempre fui flaca, pero llegó un momento que yo estaba tan flaca que la gente pensaba que yo tenía una enfermedad terminal, y era la depresión. Pero cuando yo recibí a Cristo, el mismo día que lo recibí, se fue la depresión. Wow, tremendo. Dios es tremendo, pastora, porque solamente Dios puede hacer esto. Amén. Pastora, sabemos que usted es oriunda de La Romana, pero sabemos que está pastoreando la iglesia cristiana Fuente de Poder y Liberación en Bávaro, Punta Cana. Entonces queremos saber cómo se hace esta transición de La Romana a Bávaro, cómo usted llega a esta iglesia, cómo luego entonces termina siendo la pastora de esta iglesia. Bueno, resulta que yo trabajaba en Zona Franca y yo recuerdo que el Señor me da un sueño donde me dice: te voy a cambiar de trabajo, y me enseña que me lleva a un hotel y que me cambia de ciudad, y me dice: llegó la hora, ya, tú sales ya. Yo recuerdo que yo le dije a mis compañeros de trabajo, yo trabajaba en auditoría, cuando eso estaba, de hecho, ya en ese tiempo comenzaron a reducir la Zona Franca. Y yo trabajaba en auditoría, pero en auditoría de cuando llega el producto, antes de llevárselo a la persona que lo van a coser o algo. Nosotros lo auditábamos para ver que tuviera, que tuviera la medida, porque ellos lo enviaban, las casas enviaban el producto ya preparados, no había que cortarlo, sino que a nosotros se nos había entrenado para poderlo chequear, auditarlo, de que tuviera el estándar que ellos estaban pidiendo, cosa de que si pasaba algún error en la confección de la prenda, no se culpara a la empresa, sino porque ellos estaban enviando, la casa estaba enviando su producto. Bueno, y yo recuerdo que yo le dije a mis compañeras, a todos mis compañeros, yo le dije, bueno, ese lunes yo le dije: mire, llegó la hora, yo me voy, porque Dios me dijo que me saca de este lugar y que me lleva a otro lugar, y que yo voy a tener un trabajo totalmente diferente. Y yo empecé a decirle a ellos, y ese viernes, cuando a mí me llamaron de recursos humanos, ya yo sabía, porque ya Dios me lo había dicho. Y también para ellos no fue tampoco una sorpresa. Y recuerdo que ese día salí, yo decía, bueno, yo voy a otro trabajo. Luego de ahí yo comencé a buscar trabajo. Yo no conseguí trabajo en La Romana. Y una prima que yo tenía en Bávaro, ella fue a mi casa, yo tenía 3 meses, ya no trabajaba. Ella me dice: ven acá, ¿y tú no vuelves a trabajar? Digo: sí, yo voy a trabajar. Lo que pasa es que no he conseguido trabajo, porque donde quiera yo iba, mandaba currículum, me entrevistaba, nunca me llamaban, porque no era el plan de Dios que yo me quedara en La Romana. Luego que yo le digo a ella me dice, yo le digo: pero Bávaro no es un lugar para un cristiano. Ella me dice: pero yo soy cristiana, estoy allá. ¿Por qué tú dices eso? Allá sí se puede ser cristiano, allá sí se puede trabajar y servir a Dios. Y yo te digo que hay una vacante, y que entiendo que tú puedes ir a trabajar y servir a Dios. Pero yo le dije a ella: no, espérate, yo tengo que hablar con mi pastor, porque como cristiano, Dios es un Dios de orden. Amén. Lo primero que yo digo es, y testifico y lo creo firmemente, que Dios no se contradice. Si Él es un Dios de orden y Él habla, si Él me habla a mí, también te va a hablar a ti. Amén. Entonces, yo dije: Señor, porque Dios prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Sí. Porque la fe sin obra es muerta. Y si de verdad nosotros creemos, entonces también obedecemos. Amén. Entonces cuando yo voy a hablar con mi pastor, recuerdo
Estábamos haciendo unos cursos en la iglesia y ese día empezábamos a las 6. Cuando yo llego y voy donde él, le digo, pastor, conseguí trabajo. Él sigue escribiendo, él está escribiendo en el escritorio. Conseguí trabajo. Y me dice, ¿dónde? Y sigue que no ha subido la cabeza. Cuando yo le digo, bárbaro. No escuchó bien la palabra para decirme no. Luego entonces yo le digo, yo le dije, pues está bien. Y hablé con mi prima, digo, mira, no voy, mi pastor no está de acuerdo. Recuerdo que mi hermano me dijo, él me dice, varona, creo que usted está cometiendo un error. Yo le dije, no, yo no me voy en desobediencia, porque sin la cobertura de mi pastor no me voy. Porque si me voy en desobediencia, eso se llama rebeldía y Dios nos respalda a los rebeldes. Amén. Entonces, yo seguí orando y ayunando. Durante 3 meses empecé a ayunar y a orar, orando, diciéndole al Señor, Señor, yo sé que tú me enseñaste que tú me llevabas. Ahora, si tú me llevas, tú me vas a llevar, pero tú me vas a llevar en tu orden, porque tú no eres un Dios de desorden. O sea, nosotros no podemos, Dios me dijo, y arrancar por ahí. No. Debemos esperar el tiempo de Dios. Amén. Cuando llega el tiempo de Dios, todo fluye. Amén. Luego pasan 3 meses justo, y ella me llama y dice, óyeme, hoy es el día que tú tienes que tomar la decisión. Hasta hoy, porque yo le decía al Señor en oración, Señor, si esa puerta la abriste tú, no se cierra. Yo voy a entrar por ella si tú la abriste. Y tú lo vas a preparar todo para que yo entre. Y ella me llama y me dice, mira, hasta hoy la puerta estuvo abierta. Y bueno, recuerdo que era sábado y para no cansar la historia, el Señor lo arregló todo y me fui allá. Pero cuando me fui, Él me mostró cuando yo llegué, solamente vas a estar aquí 1 año. Al año yo te regreso. Pero una cosa que Dios me dijo en lo que me enseñó que yo duraba el año, que Él me llevaba para entrarme a una profundidad. Wow. Porque a veces los familiares, las cargas, los afanes día a día, nos impiden a nosotros tener un encuentro con Dios. Así es. Y no era que yo no lo buscara, pero yo era una persona muy temerosa y cada vez que en mi casa pasaba algo, nosotros vivimos una batalla fuerte con mi mamá que estuvo en cama y eso me causó un trauma, que quedé con espíritu de temor, que cuando yo escuchaba cualquier ruido en la casa, yo pensaba porque cuando mi mamá se enfermó o como que le dio el infarto, pasó así, y tenía como eso fresco y a cada rato cuando ella le dio el infarto, después cada día los médicos decían que ella no se levantaba, mi mamá se desmayaba, hacía crisis, había que salir con ella. Y como con esos sustos que nosotros vivíamos, que a veces yo llegaba de trabajar o me estaban llamando de que había que salir con mi madre y no sabíamos, estábamos en una incertidumbre sin saber si ella regresaba de ese desmayo o se iba. Wow. Aunque yo me quedaba proclamando que ella vivía, amén, pero había un temor dentro de uno como quiera, una duda. Y yo tenía un espíritu de temor que cuando Dios me lleva a Bávaro me lo quita en ese primer año. Wow. Y era que cada vez que se hacía un ruido fuerte, yo salía corriendo. Y recuerdo que en ese año que Dios me llevó a Bávaro, en Dios, allí apartada, yo recuerdo, Él me mostró claramente que me llevaba a una profundidad para allí prepararme para lo que Él hacía conmigo. Wow. Y luego de allí yo duré 1 año en 2 años. Regresé a La Romana en ese año, o sea, cuando cumplió el año realmente volví a La Romana y estando en La Romana, el Señor me dijo cuando llegué, yo te saco a Bávaro nuevamente porque tengo plan contigo. Y duré 2 años allá pidiéndole al Señor, no quiero estar aquí, quiero trabajar aquí, quiero estar cerca de mi familia. Yo tenía un hijo, quiero estar con mi hijo, pero el Señor me dijo, te saco a Bávaro y luego vuelve y me lleva en el 2005 y desde ahí estoy allá. Wow. Y de verdad ahora que usted menciona que ya usted tenía a Steven, su hijo, esto fue un alto precio que usted tuvo que pagar en este momento porque tuvo que irse y dejar a su hijo al cuidado de otras personas para poder ir a trabajar. Es algo que realmente en República Dominicana se vive bastante porque a veces no tenemos la facilidad que quizás se tiene aquí en Estados Unidos de poder pagar un daycare y todo esto.
y muchos trabajadores tienen que dejar, madres solteras tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas en otros pueblos, tienen que emigrar a las ciudades para poder conseguir trabajo. Entonces, yo sé que esto también a usted le causaba dolor estar lejos de su muchachito en aquel tiempo. Claro, me pasaba algo, y era que cuando yo llegaba, Dios me ponía una anestesia cuando yo estaba en Bávaro. Oye, lo grande que es nuestro Dios. Dios me anestesiaba el corazón. Yo me sentía tranquila bien cuando estaba en Bávaro. Pero a la hora que yo hacía así, llegaba la romana y me llegaba el momento de irme, volvía a vivir el dolor, volvía ese dolor de tener que irme y dejar a mi hijo. Entonces yo acudía a él y decía, Señor, cúbreme el corazón, cúbreme las emociones, cúbreme. Tú eres el que da paz. Yo no puedo estar allá si tú no me das la fuerza, si tú no pones en mí la paz. Yo sé, yo le proclamaba, decía, Señor, y confesaba, eso era yo en la salida, Señor, yo sé que tú eres quien guarda, y como tú eres quien guarda, tú vas a guardar a mi hijo, porque si tú me llevaste allá, es porque tú allá me vas a guardar a mí, y aquí vas a guardarlo a él. Entonces ahora dame paz. Yo me iba el camino completo, ahora lléname con tu paz. Y cuando yo venía a llegar allá, llegaba con paz. Wow. Porque yo comenzaba a pedirle, porque el que da paz es Él, el que nos da la fuerza es Él. A veces nosotros, en medio de la batalla y la tribulación, comenzamos a buscar la salida y el refugio y la fuerza y la paz en lugares que no lo podemos encontrar. Amén, así es. Porque solamente el que da paz es Jesús. Yo digo que la misericordia de Dios me alcanzó, porque el Espíritu Santo es quien nos guía en la oración. Amén. Que cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Vamos a tener completo apoyo de Dios, vamos a tener una completa cobertura y Dios va a venir supliendo toda necesidad. En ello nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la capacidad, nos va a dar la gracia para poder orar correctamente. Amén. Para poder buscarle correctamente y para poder accionar y hacer en cada momento que estamos viviendo lo que tenemos que hacer. Por eso es cuando nosotros de verdad confiamos en el Señor para hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Amén, eso es así. De verdad es que a veces nos equivocamos buscando salidas en otros lugares, tocando puertas en otros lugares donde de verdad tenemos que ir a la fuente, que es el Señor Jesús. Pastora, una pregunta ya bien puntual. ¿Qué situación se da en el momento en el que usted entra al pastorado? ¿Cómo llega la pastora Celeste a ser la pastora de esta congregación? Wow, eso es una historia bastante larga. Bueno, cuando yo llego a Bávaro, el primer año que yo estuve allá, el Señor puso en mi corazón, habían pocos cristianos. Yo vi que allá no habían iglesias. De hecho, cuando yo tenía ya como unos, yo llegué en julio 6, marzo, recuerdo que fui a una campaña en el hoyo de Friusa, que de hecho no habían, o sea, solamente había una calle principal, pero todo el hoyo, lo que habían era camino, que tú sabes que son sendas que se abren con los pies. Sí. Y recuerdo que fuimos unos cuantos hermanos que nos reuníamos allá en el hotel. Se pusieron una lona y la gente de animación le dieron lo que eran bancos y sillas y le echaron, acomodaron el lugar. Tú sabes que Bávaro eran manglares, o sea que una tierra húmeda. Recuerdo que allí pusieron relleno y acomodaron ese lugar para tener como un santuario donde pudiéramos reunir los pocos creyentes que habíamos allí, de diferentes puntos del país. Y éramos pocos, y recuerdo que fuimos a una campaña ahí, y eran personas haitianas, y habíamos tantos dominicanos que buscaron en medio de la prédica un traductor. Wow. Recuerdo eso. Pero yo me sentía como que estaba en la gloria, porque el uno no congregarse es difícil. Sí. Y yo veía ya tanta necesidad, o sea, desde que yo llegué, empecé a buscar a los cristianos que habían. De una vez mi prima comenzó a decirme, yo te voy a llevar donde una joven cristiana que hay para que te conecte con los otros. Y recuerdo que ellos se reunían en la noche. Y cuando yo me acerqué a ellos,
eran personas que se habían convertido en su pueblo, pero habían venido a Bávaro sin ellos ser formados y no tenían el conocimiento de la palabra. Eran personas buenas, con buenos corazones, pero no tenían conocimiento. Y lo que pasa, recuerdo que el Señor en ese año que yo fui, me llevó a una sola cosa, y era a pelear de rodillas el evangelio en ese lugar. Wow. Recuerdo que el Señor me ponía noche por noche a vigilar, proclamando en cada departamento del hotel que la luz del evangelio resplandecía en aquellos corazones. Amén. Y que Él alcanzaba a los hombres y mujeres de ese lugar. De tal manera que empezaron después a levantarse cristianos. Bueno, cuando yo salí de allí, yo conocí una cristiana allá, que ella, una mujer muy emprendedora, y ella comenzó a levantar una célula. Así nace la iglesia. En la casa de una hermana, de hecho, ella se reunía con ella, pero ella era católica. Wow. Y en la casa de ella, hoy ella está con nosotros en la iglesia. Sí. Empezó la iglesia. Allí, recuerdo que hicimos un retiro en la casa de ella. Ella se mudó fuera del hotel, Eva, y ella era mi jefa después cuando yo regresé. Ella se mudó fuera del hotel y entonces hicimos como una vigilia en la casa de ella. Y allí fue el pastor Henry, el pastor Enrique. Y luego ellos venían a la Romana, porque en ese tiempo yo no estaba en Bávaro. Así comenzó la célula. Entonces, ella la traías a ella, a la Romana, venían a mi iglesia y se quedaban 2 días, íbamos a los montes, nos quedábamos en la iglesia. Y allí esas mujeres comienzan a tener un encuentro con Dios y luego surge la necesidad de levantar esa célula y comienza la célula en la casa de ella los miércoles. El pastor Enrique, así fue que comenzó la iglesia. Luego la iglesia, cuando sale de la casa de Jocelyn, ya ahí tenía una pastora. En la casa de Jocelyn, ahí se levantó, ahí el pastor Enrique llevó una pastora de la Romana, que ella estuvo ahí menos de un año. Bueno, ella estuvo un año, sí, ella estuvo un año. Luego que ella se va, cuando la iglesia sale de la casa de Jocelyn, ella se va. Entonces ahí va el pastor Rufino. Luego que el pastor Rufino está allá, él se casa. Y cuando él se casa, yo le digo a las hermanas de la iglesia, digo yo, bueno, vamos a empezar a orar para que el próximo pastor que viene para la iglesia sea la voluntad de Dios. Pero Dios a mí me estaba hablando desde enero, el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, cada noche me hablaba, me decía, llegó el tiempo donde yo hago cosas nuevas contigo. Él comenzó a hablarme 2 años antes de la iglesia. Empezó a hablarle dulcemente, pero sin decirle cuál era el llamado. Sí, no, desde que yo me fui a Bávaro, el Señor comenzó a hablarme del pastorado. Okay. Pero yo siempre lo veía para un después lejos. Bueno, recuerdo que en el 2010, cuando yo vacaciono en el hotel, yo estaba en el monte haciendo 7 noches. Y recuerdo que mi amiga que andaba conmigo me dice, ya veo que tú no vuelves a tomar vacaciones en el hotel, que estas son las últimas. El Señor me dice que te diga que estas son las últimas vacaciones que tú vas a vivir aquí. Y yo me quedé sorprendida porque yo no tenía en mis planes dejar el trabajo. Bueno, luego, recuerdo que cuando termino los 7 días, estoy en la iglesia y había una actividad, era sábado, y como yo estaba de vacaciones, estaba yendo mucho a mi iglesia en la Romana. Y cuando se acaba la actividad, que mi pastor coge el micrófono, él comienza a hablar lengua y luego dice, Celeste, así dice el Señor, yo soy tu proveedor. Yo caí sentada así. Yo dije, wow, el pastor me está diciendo que me sacan del trabajo. Y le digo a mi amiga que tengo al lado, ella interpretaba de lengua, digo yo, ¿qué dijo el pastor en lengua? Ella me dijo, lo mismo que te dijo en español. Pero recuerdo que también el Señor me dice en ese tiempo, cambio tu forma de pensar. Ya no vas a pensar como pensaba. Y yo lo entendí después porque Dios quitó en mí todas mis metas y planes y deseos que yo tenía de hacer
cosas que yo quería emprender, Dios me la cambió totalmente. Wow. Y recuerdo que esto fue 2010 finales, 2011, el Señor me empieza a hablar y comienza a decirme, llegó el tiempo que yo aceleradamente hago contigo. Pero yo no entendía realmente de qué Dios me estaba hablando. Y siempre me decía, llegó el tiempo. Ahora, yo sé una cosa que Dios me puso a hacer en ese año. Yo ayuné el año completo. Dios mío. Desde enero hasta diciembre. De hecho, recuerdo que el último ayuno lo hice 27 de diciembre. Wow. Y cada ayuno, Dios iba mostrándome. Él me enseñaba que en el cielo se está cocinando algo para mí. Wow. Yo veía que estaban unos fogones y que estaban moviendo unos calderos grandes. Yo decía, wow, pero hay algo que se está cocinando para mí, porque yo lo entendía. Pero realmente Dios me tiene, no me declara todavía. Porque yo le decía al Señor, a mí una cosa que yo le decía es, Señor, yo estoy dispuesta a servir en el ministerio, pero ahora solo lo único que te pido es que nunca me quites de mi trabajo, que me permita trabajar y el ministerio. Yo tenía muchos temores y uno de los temores que yo tenía era que no me gustaba que hablaran de mí mintiendo. O sea, yo era de la persona que cuando hablaban de mí algo que era mentira, entonces esto a mí como que me paralizaba y me detenía. Porque yo me quedaba llorando que me levantaron una calumnia y eso me llevaba al piso y no había forma de consolarme. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tú puedes permitir que digan de mí algo mintiendo? Tú eres poderoso para tú no permitir que digan de mí algo mintiendo. Y hay una cosa que debemos saber, y es que Él dijo que si dicen de nosotros algo mintiendo, que tengamos paz. Amén. Porque toda mentira se cae. Y nuestro galardón es grande. Es grande en los cielos. Y que la verdad siempre se va a manifestar. Y Él dijo, cuando digan de ustedes algo mintiendo, Él dice, sí, vamos a ser perseguidos por el nombre de Jesús. Claro. Si el nombre de Jesús, es que lo que Él plantó en nosotros va a ser perseguido, no por lo que somos nosotros, es por lo que Él es. Por lo que Él es y por lo que ha hecho con nosotros también. Pastora, cuando usted ya entra al pastorado, ¿cuál es el desafío más fuerte que usted encuentra dentro del pastorado? Bueno, cuando yo empiezo a pastorear, yo trabajaba. Y de hecho, cuando Dios me habla y me dice a mí que llegó la hora que yo tengo que pastorear la iglesia, lo más fuerte para mí fue la iglesia cuando eso estaba en el hoyo de Friusa. Se había movido, el pastor que estaba tuvo que llevarla porque la finanza bajó mucho. Ya no se podía seguir pagando el local. ¿Sabe qué, Bávaro? Es un lugar caro, Sí. porque es un lugar turístico y la renta se paga en dólares, pero tú cobras en pesos. Sí. O sea que eso es contradictorio. ¿Qué pasa? Que como las finanzas bajaron tanto, él se ve obligado, pero sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a llevar la iglesia al hoyo de Friusa. Este lugar es un lugar que la gente solo de escucharlo en ese tiempo, hoyo de Friusa, era un lugar totalmente de rechazo, era como hablar de lo de bar. La gente del hoyo de Friusa se decía que el que entraba no salía vivo, era lugar de droga, de prostitución, bueno, un lugar totalmente que cuando se escuchaba. De hecho, cuando yo le digo a mi jefa que no, que la iglesia se mudó al hoyo, ella me dice, bueno, pues tú te despides de esa iglesia. Digo yo no me despido, yo sigo allá. El caso es que cuando me llega la hora, la iglesia estaba en una crisis. No había dinero ni había miembros. Wow. Y cuando el Señor me dice, bueno, óyeme bien lo que te voy a decir, porque el Señor nunca me ha tratado con ñoñería, y yo sé que era porque yo era muy ñoña. Y era para hacerme fuerte. Para fortalecernos. Sí. Y Él me dice, mira, esto es lo que tengo para ti. Oye, qué cosa. Dios nunca me ha dicho de que mi hija, es que hay cosas grandes. Es que Dios tampoco no. Si miramos el joven rico, Dios no le dijo, sígueme, porque yo te daré 100 veces más de lo que tú tienes aquí en la tierra y la vida eterna. Él le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. No le dijo más nada. A mí el Señor me hace igual. Él me dice, óyeme bien, porque yo no quería. Yo decía, Señor, es que yo como que siento que... Y Él me dijo, oye, lo que te voy a decir, esta es la bendición que tengo para ti. Tú la tomas o la dejas.
Pero una cosa te digo, no me pidas más, Wow. porque esta es tu bendición. Y si la rechazas, me rechazas a mí. Y yo dije, wow, Señor, pero tú me estás llevando. Bueno, cuando yo recuerdo que cuando yo digo, si Dios te dice así, tú no puedes decir no, digo sí. Cuando yo recuerdo que inmediatamente, yo soy ungida como pastora, yo sentí un peso fuerte, yo sentía el peso de la iglesia, pero sentía un peso muy fuerte, yo sentí una carga espiritual que me desplomaba. Yo decía, wow, pero el pastorado tiene un desafío fuerte. Sí. Y era poco miembro que tenía la iglesia, como 7 personas. Económicamente hablando, no había dinero. Sí, porque Bávaro es una ciudad de inmigrantes, o sea, tanto llegan como se van y muchos miembros llegan, a veces hay muchos y luego se tienen que ir por el trabajo. No, y que las personas que también iban a la iglesia, ninguno vivíamos allá, incluyéndome a mí, no vivía, yo vivía en alojamiento. Wow. Entonces cuando tú libras, te vas a la casa. Sucede que cuando yo tengo 2 meses en la iglesia, yo trabajaba en el departamento de caja general. Cuando yo tengo 2 meses, pero antes de sucederme eso, yo recuerdo que fue allá el pastor Jorge y yo cumplía años y las mujeres prepararon como una fiesta de cumpleaños, de sorpresa. Y él, después que se termina todo y se va, me llama el otro día, me dice, mira, ¿cuándo tú vas a la Romana? Digo yo, bueno, yo voy a la Romana, le digo yo el viernes. Me dice, cuando tú estés allá, llámame. Cuando yo lo llamo, me dice, yo vi un espíritu de temor que te iba a agarrar. Ten mucho cuidado con eso. Porque vi ese temor que te iba a paralizar, a detener. Yo me sorprendí mucho porque Dios me llevó a un estado de que en el momento de la batalla, Él hacía que yo tomara más fuerza mejor. Porque el Señor tuvo su misericordia, me alcanzó con su misericordia y hizo de mí una mujer persistente. De lo que yo era doble ánimo, Dios me lleva a ser una mujer que persiste hasta alcanzar. Y cuando Él me dice eso, yo no lo dudé, porque yo soy de la que cuando Dios dice algo, cuando alguien me dice algo, yo lo que hago es que oro a Dios, digo, Señor, ¿qué significa esto? Explícame qué es, qué yo tengo que hacer. Esto viene, si tú vas a permitir un proceso a mí, tú me vas entonces a preparar para ese proceso. Entonces yo dije, Señor, ¿qué tipo de temor es que me va a agarrar? Enséñame. Yo recuerdo que yo comencé a orar esa misma noche de vigilia y a las 6:30 de la mañana el Señor me da una visión. Y la visión que me da es que yo me veo un puente. Yo tenía miedo a las alturas. De hecho, ese puente era el puente que está aquí, donde vive el pastor Heber. Okay. Y cuando yo me veo que yo estoy al pie del puente y que yo tengo que cruzar el puente, pero cuando yo voy a dar el primer paso, el puente era de que ensamblado, hace así el puente y se quita como una parte y deja un espacio, pero un espacio que imposible que un hombre pudiera saltar eso. Wow. Y cuando yo veo el espacio, yo dije, wow, Señor, pero yo no puedo, es un abuso. Y ahí yo vuelvo en sí. Cuando yo vuelvo en sí digo, wow, Señor, pero es un desafío muy fuerte para mí. Pero cuando yo digo así, de nuevo yo entro a la visión. Ahora cuando yo entro a la visión, yo me veo que yo estoy montada en un camión volteo. Wow. Pero yo no soy el chofer. Cada vez que yo hablo de esa visión, yo puedo volver a vivir. Wow. Y puedo volver a ver el chofer que había ahí. Yo creo que era un ángel, pero estaba personificado en un hombre. Y era un joven alto, delgado, estaba vestido de caqui, tenía también de esa bota que usan los ingenieros y tenía una gorra. Y cuando venimos a cruzar el puente, yo veo que está igual el espacio, que hay que cruzar. Entonces yo le digo a él, cuidado que hay un espacio. Y cuando yo le digo así, yo puedo volver a ver su pie en el acelerador, que acelera, y el camión salta y cae del otro lado. Inclusive yo sentía el impacto de la caída. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Dios me estaba diciendo, óyeme bien, vas a vencer en el proceso que viene, pero tienes que entrar
a otra dimensión de la oración, de la fe, de buscarme, porque soy yo que te voy a hacer pasar el proceso. Pero cuando yo llego a Bávaro, recuerdo cuando yo llego al hotel el lunes a trabajar, yo me fui el domingo, que daba culto y eso. Cuando llego al hotel, una joven que se había convertido, yo trabajaba en animación, fíjate que para Dios no hay límite. Yo comencé a proclamar el evangelio en ese lugar, en todos los departamentos. Esta joven era encargada del vestuario y yo había hablado poco con ella, pero todo el mundo me conocía muy bien en el hotel porque yo me iba hasta las habitaciones de la gente a hacer silicio, o sea, de las mujeres. Y recuerdo que ella me dice, quiero hablar con usted cuando yo voy a almorzar. Yo le digo, dime. Ella me dice, mire, me pasó algo con usted ayer, el domingo. Ella me dice que cuando ella fue a su hora de almuerzo, que come y se iba a la habitación y regresaba a las 5, cuando ella entra a la habitación a las 2, ella dice que ella se tira en la cama y la pared de su habitación se volvió como si fuera una televisión. Wow. Y ahí aparecí yo. Ella me dice que veía la iglesia. Me veía a mí predicando en la iglesia, pero me dice, pero yo vi la iglesia llena. Wow. Y ¿sabe lo que yo entendí? Yo entendí que Dios le va a llenar la iglesia, me dice ella. Pero cuando ella me dice eso, yo entendí lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo, viene un proceso, pero yo te voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria. Aleluya. Entonces, no pasaron muchos días, pasaron 2 semanas, hicieron un robo en el hotel. ¿Dónde usted trabajaba? Donde yo trabajaba. Yo no estaba ahí, fue en mi próximo libre, justamente una quincena. Tampoco mi jefe estaba ahí porque eso se hizo en la noche. Pero ellos alegaron que la única que tenían llave y combinación, llave de la puerta de la oficina y la combinación de la caja, éramos nosotras. Bueno, y resulta que las 2, para investigación, fuimos llevadas presa. Wow. Y esto para mí fue algo fuerte, porque recuerda que yo te decía ahorita que yo tenía temor a que hablaran de mí mintiendo. Cuando a mí me sucede eso, yo duré como 10 días que yo caminaba en la noche porque yo no dormía. Wow. O sea, pero yo hice algo que como yo me fui a la Romana en esos días que pasó eso porque no estaba trabajando, me iba al monte en la noche y me pasaba la noche así, me movía de un lugar a otro y regresaba a la casa y mi hermana me decía, pero tú no duermes a ninguna hora, pero que yo estaba como cuando tú no has reaccionado de algo que te ha sucedido. Como en shock. Exactamente. Pero ahí entendí lo que dice el libro de Habacuc capítulo 3, que dice que aunque la higuera no florezca, wow, y aunque los corrales, aunque no haya vaca en los corrales, ahí entendí. Ese versículo lo viví, ese pasaje de Habacuc lo viví, porque el enemigo me hablaba, porque nosotras siempre orábamos en las mañanas cuando íbamos a trabajar. Y decíamos, Señor, tú eres el que guarda este lugar. Y el diablo me decía, no que Dios es tu guardador, pero yo siempre le hablaba, le decía, ¿sabes qué? Guárdeme o no me guarde, Él es mi Dios. Amén. Porque yo no le sirvo a Él para que me guarde. A Él yo lo amo y Él es mi Dios. Bueno, luego que yo salgo del hotel, entonces hay un desafío, porque yo no tenía a nadie en Bávaro. Y el Señor me dice, no te vayas a la Romana. Y no tenía dónde vivir porque usted vivía en el hotel. Porque yo vivía en el hotel. Y resulta que la iglesia estaba en una plaza. Y en esa plaza, era una plaza mala muerte. Al lado de la plaza había una peluquería que solamente tenía el nombre de peluquería, pero lo que era un punto de droga. Ay, Dios mío. Había un baño ahí en el segundo nivel que compartíamos nosotros. Y yo tenía que compartir, y yo una mujer sola. Yo recuerdo que yo me paré. Y era una plaza, oye, un local de una plaza. Yo le digo, Señor, tú eres consciente de lo que me estás pidiendo, está bien. Yo acepto el desafío, le digo yo a Él. Pero yo demando 3 cosas de ti. Número 1, que tú vengas, porque esto solo lo arreglas tú, digo yo. Número 2, que me mandes a alguien para que esté aquí conmigo, porque yo soy una mujer. ¿Cómo estaría sola en este lugar? Número 3, que yo pase este proceso con 100 para no repetirlo más. Wow. Y de verdad te digo que Dios vino porque a mí me tocaba llamarlo para que Él viniera. Amén. Y luego yo duro ahí 7 meses
en ese lugar. Bueno, yo me quedé un año en el lugar, pero 7 meses, y Dios vino y trajo un rompimiento, porque yo me pasaba la noche completa, Señor, ven, el día, Señor, ven, porque esto solo lo resuelves tú, solo lo arreglas tú. Y fue un desafío fuerte, porque el lugar no era para una mujer. Pero yo entiendo que en la crisis Dios bendice a sus hijos. Amén. Dios provoca crisis en nosotros. ¿Tú sabes para qué? Para sanarnos. Amén. Porque Dios me confrontó con el temor. Wow. Recuerda que el pastor dijo, ve un temor que te va a agarrar. Y sabe, ahorita no recordé, pero había una joven que ella era nueva creyente. Ella era bailarina en el hotel y Dios la había libertado. Y ella me dijo, ella se iba siempre conmigo cuando yo me iba de libre. Ella me dijo, me soñé con usted. Y me soñé que me estaba diciendo, necesito ayuda. Y yo dije, sí, estoy dispuesta. Pero yo vi que había un río. Y ese río, ella me dijo, estaba a la orilla, yo veía una multitud que venía detrás. Pero la multitud venía cuando yo pasara el río. Yo tenía que romper, yo tenía que entrar en el río y pasarlo para que los demás lo pudieran hacer. Yo entiendo que esas eran las almas que iban a venir. Entonces ella dice que el río era hondo y yo tenía temor. Y yo decía, no puedo. Se repetía lo mismo que me dijo el pastor y la visión que yo vi, el temor. Wow. Entonces Dios me lleva a confrontar el temor, porque desde el temor no podemos ver a Dios. No. Hasta que no somos libres del temor, no vamos a tener. Dios no puede hacer nada con nosotros cuando nosotros lo tenemos limitado a Él. Dios primero tiene que sacarnos a nosotros. O sea, entrar en esa área donde nosotros fuimos, donde nos quedamos atrapados, sacarnos de allí para que nosotros podamos ver a Dios. Porque cuando estamos encerrados en un lugar, estamos como el pueblo de Israel, que solo vemos hasta ahí, hasta donde está nuestra limitación. No vemos a Dios más allá. No vemos a Dios. Creemos que Dios llega solo hasta donde yo lo tengo a Él encasillado, o sea, hasta donde yo lo tengo limitado. Y Dios, yo sé que estaba diciendo, rompo la limitación que hay en ti. Porque ahí en ese lugar donde Dios me deja, Dios se mete allí para romper la maldición que había en ese lugar, que no crecía en iglesia. La maldición que había sobre ese lugar de rechazo, que nadie entraba. Y entonces Dios me lleva ahí a pelear esa guerra, o sea, a establecer ahí lo que se llama que el reino de los cielos se estableciera y que hubiera un rompimiento y que trajera cambio a ese lugar. Amén. Y que la iglesia floreciera ahí. Sí, de verdad que cuando usted habla del temor, me llega esta palabra a la mente, y es que el temor, cuando uno tiene temor, es incrédulo. Y cuando uno es incrédulo no está teniendo fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. De verdad, el testimonio suyo es un testimonio tremendo de donde usted ha enfrentado desafíos bien fuertes, donde el Señor la lleva y la lleva sola. Porque cuando usted dice, no, que el Señor me llevó a Bávaro, pero yo estoy entendiendo el panorama completo, donde el Señor la separó de su familia para llevarla a esta profundidad, y luego entonces viene y la lleva sola cuando le entrega el pastorado. Y ahí entonces es que viene floreciendo todo en esta búsqueda intensa con el Señor. De verdad que Dios obra de maneras extraordinarias. Amén. Y a veces nosotros no entendemos por qué estamos pasando procesos, Amén. Por qué tenemos situaciones. Y mira hacia dónde realmente se dirigía el Señor con todo esto. Yo creo que aquí va a llover. Sí. Próximamente vamos a terminar este episodio. Hay una pregunta antes de finalizar que quiero hacerle, pastora. Realmente, como pastora, como líder, ¿cuál ha sido esa experiencia que usted puede decir que usted dice, wow, verdaderamente vi a Dios obrar en esta situación, vi al Señor obrar o con este miembro, una experiencia que le haya impactado en su iglesia, en su congregación? Bueno, sabe que cuando nosotros estábamos en el hoyo, y de ahí
no teníamos nosotros la finanza para nosotros poder salir de ahí. Ya la iglesia tenía los domingos que los hombres salir para poder dar el culto y que las demás personas, si llegaban visitas, y las mujeres se quedaran sentadas. El lugar era pequeño, pero también caliente, aunque yo tenía un aire, pero el aire era viejo. No tenía la suficiente capacidad para poder ya, con tanta persona, enfriar el lugar. Y el lugar era tenía una sola ventanita pequeñita detrás, como para sacar el caliente. El caliente. Y delante, bueno, era un local como comercial. Vamos a tener que parar aquí. Sí, Vamos a tener que cortarlo.